Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en español un poco más lento y claro. Yo soy Mila, una tutora de español de Argentina y el podcast de hoy está concentrado en historias de terror. Si no te gustan estas historias, podés chequear la parte de podcast de mi canal para chequear podcast de otro estilo. Pero si te gustan, comencemos. Hoy recompilé 3 historias de Reddit que son de diferentes subreddits de historias paranormales. La verdad es que leí muy poquito de la historia y las preparé para leerlas y reaccionar acá en vivo. Así que veamos qué tal va esta experiencia. La primera historia es del subreddit Paranormal Encounters. Fue publicado por Juice Drinks Shaney y el título de esta historia, traducido, las historias todas son originalmente en inglés, pero las traduje para este video. Así que el título es Puede que haya un fantasma en mi casa. Probablemente este sea un post bastante largo, así que tengan paciencia mientras intento contar todo. Cuando era pequeño, nunca podía dormir en mi habitación. No recuerdo los detalles exactos, pero me invadía una sensación de miedo tan intensa que me resultaba casi imposible dormir solo. La situación llegó a ser tan mala que terminé cambiando de habitación cuando estaba en la escuela secundaria. Pero antes de cambiarme, tengo un recuerdo muy específico de haber visto a un hombre parado en la puerta de mi dormitorio. Me desperté en medio de la noche y vi la silueta de un hombre muy alto, con hombros anchos, de pie, en el marco de la puerta. Encendí mi lámpara, esperando que desapareciera, pero seguía ahí. Apartaba la mirada y volvía a mirar una y otra vez, esperando que simplemente se fuera. Después de aproximadamente 1 minuto, finalmente desapareció. Desde entonces me cambié de habitación y no volví a verlo. Tuve otras experiencias menores cuando era niño, pero nada como eso. Generalmente eran aparatos electrónicos funcionando de manera extraña, como que la televisión se encendiera sola constantemente o que mi iPod reprodujera música por sí mismo. Pero cosas así sucedían tan seguido que mi familia simplemente se acostumbró y ahora bromeamos diciendo que el fantasma quiere ver más televisión. Ahora tengo 21 años y todavía vivo en casa. Una mañana, mi papá me dijo que había visto un fantasma. Esto me tomó por sorpresa, porque mi papá es la última persona de la que esperaría escuchar algo así. Me contó que se despertó durante la noche al escuchar a alguien caminando por el pasillo y abriendo y cerrando la canilla del baño. Supuso que era mi mamá, que dormía a su lado, pero ella seguía dormida. Luego pensó que podría ser yo o mi hermano usando el baño, así que fue a revisar nuestras habitaciones. Los dos estábamos durmiéndose en nuestras camas. No pudo explicar lo que había escuchado esa noche y decidió contármelo porque cuando yo era niño siempre decía que había un fantasma en la casa. Unos meses después, mi familia estaba fuera de la ciudad y 2 de mis mejores amigas
se quedaron a mi casa para cuidar a mi gato. Una de ellas me escribió diciendo que había visto un fantasma. Me contó que vio la silueta de un hombre alto, caminando desde mi cocina hacia el comedor. Terminé contándole que, cuando era niño, yo también había visto la silueta de un hombre en mi habitación. Y ella se asustó, porque describí exactamente la misma persona que había visto. Dijo que al principio no sabía cómo describir su cuerpo y pensó que quizás llevaba un abrigo inflado o algo parecido, pero la descripción de los hombros anchos coincidía perfectamente. Así que no sé si realmente hay un fantasma en mi casa, pero quería compartir algunas de mis experiencias y conocer la opinión de ustedes. Ok. ¿Por qué hago este podcast? Si voy a sentir un poco de escalofríos. Siento que la mayoría de las historias de terror, vamos a poder comparar las diferentes que traje en el episodio de hoy, suelen tener como una fracción muy pequeña de tiempo donde se ve algo. A veces es menos claro, a veces es más claro, como en la historia esta, donde tenemos a un hombre con una forma física muy definida, un hombre alto con hombros anchos. Y él recuerda tener esta imagen que vio por 1 minuto completo cuando era chico y volver a coincidir con otra persona. Yo creo que eso es lo que más miedo da, cuando no es solo algo que viste vos, sino que hay otra persona que también vio lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahí empieza a volverse algo preocupante, porque antes de eso uno siempre puede pensar, ok, me confundí, ok, era una pila de ropa que estaba viendo mal. Uno siempre puede encontrar una justificación razonable, pero esto es muy específico y me da curiosidad si la casa era una casa donde habían vivido muchas personas, si puede ser un fantasma de alguien que vivió antes o qué, o si su padre puede verse así de alguna forma, si hay una explicación lógica por detrás. No lo sé, pero sentí un poco de escalofríos. Estas historias de sentir que ver algo, sentís que ves algo, siempre me dan muchos escalofríos y me dan miedo, porque yo personalmente no tengo como una experiencia fuerte donde haya visto algo con una silueta muy definida, y siempre que las leo pienso, si me pasara, tendría mucho miedo. Siento que no podría volver a dormir tranquila. Así que bueno, cuenten en los comentarios qué les pareció esta historia, qué opinan y si tienen alguna historia similar. También siempre les recuerdo que en la descripción hay un formulario donde pueden enviarme historias o ideas, o pueden pedir historias que traiga para este podcast. Así que chequéenlo si quieren. Bueno, historia número 2 de Reddit. Esta es del subreddit Unexplained, publicada por Obligation Pretend 419. Título: Soñé que moría. Meses después viví la experiencia de verdad. Para dar contexto, soy azafata de vuelo. Durante mis primeros meses de trabajo, tuve un sueño durante una noche en la que estaba de guardia que me dejó completamente aterrada. En el sueño
estaba sentada en el asiento plegable junto a otra azafata y ambas mirábamos por la ventana. Todo estaba cubierto por una niebla extremadamente densa. Entonces escuché que ella decía: Dios mío, no se puede ver nada. En ese instante sentí que mi cabeza se iba hacia atrás de golpe. Sabía que el avión se había estrellado y que había muerto. Recuerdo ese sueño con muchísima claridad porque al día siguiente, en el trabajo, me perturbó enormemente. Además, era muy temprano en mi carrera. Recuerdo que la azafata de mi sueño era una mujer negra. No podía verle el rostro, pero sí recuerdo haber pensado que no era la misma persona, porque el cabello era diferente. Ese sueño me afectó durante bastante tiempo, porque recién estaba comenzando en el trabajo. Meses después, estaba volando de noche hacia el aeropuerto La Guardia, LGA, y estábamos a punto de aterrizar. Miraba por la ventana, observando la niebla, cuando la azafata, sentada a mi lado, dijo: Dios mío, no se puede ver nada. En ese momento la reconocí del sueño. Me asusté muchísimo. Inmediatamente les envié mensajes a mis familiares y amigos diciéndoles que los quería. Se suponía que debíamos aterrizar en 5 minutos, pero terminamos pasando más de 20 minutos dando vueltas antes de aterrizar. Mientras girábamos esperando autorización, me preparé mentalmente para el impacto. A la mañana siguiente hablé con otros miembros de la tripulación. Me dijeron que ellos debían aterrizar aproximadamente al mismo tiempo que nosotros, pero fueron desviados a otro aeropuerto. No regresaron hasta varias horas después. Entonces descubrí que éramos el único avión que había logrado aterrizar durante ese momento de niebla intensa. No estoy segura de qué ocurrió, pero sé que tuve ese sueño. No fue un déjà vu, en el sentido de que algo me resultara familiar. Recuerdo perfectamente el sueño porque me perturbó muchísimo durante mi guardia nocturna. Desde entonces han sucedido cosas extrañas. Encontré mi bicicleta de la infancia y era de un color diferente al que recordaba. Además, tuve esa bicicleta cuando estaba en la secundaria, no cuando era pequeña. ¿Alguien tiene alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Ok. Bueno, esta historia me gustaría leer los comentarios porque siento que estamos en una situación particular. Estamos hablando de una persona que soñó su muerte, una persona que es azafata, trabaja en aviones, y siente que se repite esa secuencia de sueño que la perturbó durante mucho tiempo, una pesadilla muy fuerte, digamos, y cuando se repite ese déjà vu, pero ella dice que no es un déjà vu, ese sueño que tuvo, donde la compañera hasta le dice la misma frase, terminan sobreviviendo, no pasa nada realmente, pero a partir de este momento hay cosas que cambian o cosas que no son explicadas, ¿no? Como este es el subreddit de Unexplained. La bici de su infancia no se ve como la bici de su infancia. E incluso no usó esa bici en su infancia, es de la secundaria, ni siquiera tiene el tamaño correcto. Como que supongo que ella está pensando, estoy en una realidad alternativa. Y eso suena aterrador. La verdad que la idea de morir y no darte cuenta que estás muerto o que pasó algo con tu cuerpo es una buena trama de serie
como, no sé, una serie que puede estar muy interesante. Me deja pensando esta historia y creo que para próximos episodios voy a preparar comentarios también. Creo que este es el problema de haber preparado la historia sin haber preparado los comentarios, porque estoy reaccionando acá en vivo con ustedes. Así que, bueno, voy a leer sus comentarios de esta historia y voy a leer después los comentarios de este post en Reddit. Pero sí, para la próxima voy a preparar más comentarios porque me interesa mucho saber las teorías respecto a esto. Muy, muy del lado supernatural, seguramente haya teorías. Bueno, historia número 3 del subreddit Ghost Stories, publicado por No Condition 7144. Y el título es Esto pasó hace años y todavía me da escalofríos. No estoy buscando consejos. Simplemente es algo que llevo mucho tiempo pensando y que me sigue asustando cada vez que lo recuerdo. Hace varios años estaba pasando el rato con 4 amigos en la casa de una amiga llamada L. Letra L. Ya era tarde y alguien propuso salir al patio trasero a jugar a las escondidas con linternas. Para dar contexto, el patio de L tenía forma rectangular. La galería trasera ocupaba uno de los lados cortos. En una esquina había un invernadero y en la otra un trampolín. Cerré los ojos, conté hasta el número acordado y fui a buscar. M, otra persona, estaba acostada encima del trampolín porque no quería participar demasiado en esa ronda. Miré debajo del trampolín y vi a R agachado junto a la cerca. Entonces le dije, te encontré, R, ya podés salir. Dije eso mientras me incorporaba, pero cuando no obtuve respuesta, volví a agacharme para mirar otra vez. No había nadie. Me quedé helado. Corrí rápidamente a revisar detrás del invernadero y encontré a todos los demás allí, incluido R, que estaba en el extremo opuesto del patio. Eso significaba que no podía haber estado debajo del trampolín. No había forma de que se hubiera movido tan rápido, rodeando todo el patio. Junto con esto, L no era el tipo de persona que haría bromas elaboradas. Le conté lo sucedido y quedó visiblemente perturbada. M, que seguía sobre el trampolín, incluso confirmó que me había escuchado decir que había encontrado a R. Después de eso, entramos a la casa porque me negué a seguir afuera. M terminó diciéndome que lo que había visto podría haber sido un mimic, una entidad que imita la apariencia de otras personas. Sinceramente, creo en los espíritus, pero cuando ocurren cosas así, intento encontrar explicaciones lógicas primero. Solo si no encuentro ninguna, considero posibilidades sobrenaturales. He tenido encuentros similares cuando era más joven, pero no voy a contarlos aquí. Esto sigue siendo una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Incluso años después, todavía me pone la piel de gallina. Solo quería compartirlo y saber si alguien más ha vivido algo parecido.
¡Qué horror! ¡Qué horror! Esta fue la que más me puso la piel de gallina. A mí también. Porque yo creo mucho en esta teoría o esta idea de los mimic. Porque, o sea, no es que tenga una razón específica, pero me genera mucho terror ese concepto. Y les voy a contar una historia personal que no era parte del podcast, pero al leer esto estaba pensando, Martín es una persona, mi pareja Martín, es una persona que no cree para nada en lo sobrenatural. Yo soy una persona que realmente tampoco siempre busco lo más lógico, pero me encanta escuchar historias y especialmente me encanta buscar estas historias que son difíciles de explicar y creo que puede que exista algo loco, extraño, inexplicable, paranormal. Pero hay una cosa, una conversación que siempre tenemos. Yo siempre le digo a Martín, nunca, no quiero jugar a la Ouija, nunca, no quiero hacerlo. Es algo que está como completamente prohibido para mí, porque siento que podés, o sea, soy una persona que realmente no cree que exista algo, pero si existe, no quiero atraerlo a mi casa. Entonces, o a ningún lado, la verdad, no quiero tener contacto a la fuerza. Por las dudas, ¿no? Como, ¿por qué voy a forzar algo? Entonces siempre le dije con ese miedo de invocar algo y que quede en mi casa, que exista esa posibilidad, un no rotundo, gigante a la idea de jugar a la Ouija. Y la Ouija es eso, es estar en contacto con un espíritu, con una entidad. Y Martín, hace como un mes, me dice, soñé que vos, o sea, yo, o sea, imaginen a Mila, me decías de jugar a la Ouija. Soñó que yo, que estoy completamente negada, le decía de jugar a la Ouija. Y eso me dio mucho escalofrío porque le digo, eso puede ser que haya sido un mimic, que sea uno de estos que nombran. No sabía que esa era la categoría exacta. Estoy aprendiendo con este podcast. Pero le digo, puede ser un espíritu maligno usando como mi piel y diciéndote que juguemos a la Ouija para que lo invoquemos. Y yo quedé aterrada. Así que esta historia me hace acordar un poco a eso, pero sí, me genera mucho miedo que la idea de que un espíritu o que una entidad pueda usar la piel de seres queridos, de personas que confiamos. ¡Qué miedo, qué miedo! Es más, probablemente si alguna vez en la vida escribo un cuento de terror, hago un corto, una película de terror, voy a poner este concepto, porque es aterrador, es realmente aterrador. La idea de no poder confiar en nadie, ¿no? Pero bueno, eso fue todo. La cámara está quedando sin memoria, así que díganme en los comentarios si les gustó, comenten y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.